Jacob durante 30 años ha sido detenido por el gobierno estadounidense. Bueno, casi detenido, porque estaban buscando información que él posiblemente tenía en su smartphone o en su pendrive o lo que sea. Jacob fue el representante de Wikileaks en 2010 en la reunión Hackers on Planet Earth. Jacob es un hacker y tengo mucha curiosidad en entrevistar a un hacker. Así que esto ahora es para ti, Jacob, y para mí y para toda la gente que está siguiéndonos aquí y todo el mundo que está siguiéndonos por streaming. Jacob, tenemos un vídeo breve. Jacob Appelbaum es un investigador independiente de seguridad informática y hacker, con un destacado papel en el proyecto Tor. En 2010 representó a Wikileaks en la conferencia HOP y ha sido buscado muchas veces por agencias de ley estadounidenses. Ha sido miembro activo del grupo de hackers Call of the Dead Cow desde 2008 y es cofundador de Hackerspace de San Francisco Knowledge Bridge. Ha trabajado para Greenpeace y ha sido voluntario de la Ruckus Society y de la Rainforest Action Network. También es fotógrafo y embajador del grupo de arte Monochrome. Okay. Bueno, Jacob. Perhaps, do you know what is Edward Snowden? ¿Sabes quién es Edward Snowden? Or you cannot say, maybe. Igual no puedes decirnos dónde está. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por tenerme aquí. Estoy encantado de estar aquí en España y me encanta ese evento. He estudiado la historia anarquista de España y me parece súper interesante. He leído muchos libros sobre Francisco Serrata, conocido como el Cuco, o otras cosas así. Para mí es un placer enorme de estar aquí y os doy las gracias para todos que lo han hecho posible. Y estoy aquí para contestar tus preguntas. Me parece que la gente española está en una cruce y es imperativo aprender del pasado. Y para mí he estado intentando estudiar el movimiento anarquista española y conocer y entender cómo es que los fascistas tuvieron poder durante tanto tiempo. Para mí es importante porque ya está otra vez aumentando en muchos sitios. En Hungría está aumentando, en Belarus está ya existente. Y para mí es importante y reconocible saber que vosotros estáis haciendo muchos progresos en ese sentido. Estoy muy interesado en saber tu opinión sobre la lucha desde los derechos individuales hasta las estrategias estatales sobre la información. ¿Y cuáles han sido los puntos claves que te ha hecho llegar hasta este punto? Es una historia muy larga, supongo. Empieza desde el principio. Eso es difícil. Bueno, no quiero meter a nadie en un lío, así que no voy a especificar el principio. Nadie habla, pero todo el mundo anda. Hay un enemigo común en el mundo y lo que me impulsa es la visión. He conocido mucha gente en mi vida y veo que siento mucha apatía o fatiga y veo que
distintas personas tienen distintas formas de solucionar los problemas. Por ejemplo, ayer tuve una interacción muy interesante, que es muy común y que me hace acordar en cómo empecé a investigar las cosas sobre anonimidad, privacidad y sobre anarquismo. Porque esas interacciones que tenemos con otras personas nos hacen actuar. Y era una persona que conocí ayer que solo estaba interesada en los retos positivos sin saber la forma de llegar a ellos. Por ejemplo, los drogadictos que se consideran como sin valor en la sociedad y la gente que vive en Bahrein y que están siendo torturados y está apoyado por nuestro gobierno, y veo este sufrimiento de la humanidad que trascienda todo tipo de religión y nacionalidad y filosofía. Para mí, los días iniciales fueron de conocer mucha gente y sus experiencias. Y aunque no soy matemático, en la forma de cultografía y el software que está libre para todos nos da la oportunidad de cambiar la relación que tenemos con el poder. Ningún tipo, cantidad de violencia va a solucionar un problema matemático. Desde la intercepción NSA, y que están espiando sobre vosotros, porque la mayoría de vosotros no son americanos, las matemáticas cambian las cosas. Si hay millones que utilizan para intercepcionar tus mensajes, tenemos el poder de cambiar las cosas, porque hay la posibilidad de un discurso y el trabajo que no tiene violencia, que crea el espacio para el cambio social que nos permite en un mundo interconectado. Y para mí fue muy difícil formar esa opinión hace 15 años. Pero ahora sí veo que la gente realmente entiende la amenaza de la vigilancia. Y lo que me impulsa es que podemos trascender las fronteras nacionales y cambiar nuestra propia opinión para buscar un punto común en la gente que quiere de forma mutua compartir su ayuda y su solidaridad con la libertad. Es un mundo peligroso en el sentido de que se puede vivir en un mundo donde todos nos están vigilando. Entonces es un arma de doble fila. La idea es la liberación en vez de la esclavitud. Yo he visto mucha vigilancia creciendo en los Estados Unidos. Desde muy temprano he visto mucha vigilancia en todos los lados. Ahora tienes máquinas que recogen todos los datos. Así que, entendiendo la economía y los cambios, yo quería construir sistemas alternativos que cambian la forma en que nos gobernamos a nosotros mismos y las estructuras de poder que pueden interferir con nuestra libertad. Jacob piensa que la privacidad de los individuales es compatible con la seguridad estatal. Sí, yo creo que es necesario. ¿Dónde está el límite? Yo creo que si tuviéramos que utilizar una analogía, si tuviéramos que cambiar la forma de hacer esa pregunta. ¿La gente bajo Franco sentían seguros? ¿Siempre fue la cosa más importante sentirse seguro? ¿Y seguro de quién? Seguro no vas a tener problemas de Al-Qaeda y GDR. Pero ¿qué pasa si
si te llevaran a una de las prisiones Stasi. Es muy importante equilibrar junto con la transparencia y la responsabilidad el poder que dotamos al Estado, para que los Estados no son totales. Si tenemos el Internet y el Estado y la financiación hecho de tal forma que la gente, que está todo contra nosotros, esto destruye la democracia. Porque entonces puedes ver a un político, puedes influenciar cómo vota la gente. Entonces, los individuales y la privacidad es esencial para la democracia y es esencial para la seguridad. Entonces, cuando yo lo miro, yo no veo que hay un conflicto entre la transparencia institucional y la transparencia. Para tener la transparencia institucional necesitamos tener los límites muy definidos para que todo el mundo tenga conciencia de esos límites. Eso es una de las formas para asegurarlo. Incluso con un presupuesto enorme, siempre va a haber una erosión y una vigilancia bajo corriente en el Estado. Y ya se ve que esas cosas están ahí, fuera. Aunque hay los presupuestos que permiten saberles cómo funciona y protegerse. Es posible hacerlo y es difícil hacerlo o falla o los servicios de inteligencia están permitidos legalmente entrar en tus sistemas y tenemos que cambiar todo. Por ejemplo, la gente que abusa de los derechos humanos también rompen lo que son los límites. Para cada persona que hay así, hay docenas de nosotros y no deberíamos sacrificar nuestra libertad por unos pocos que han violado los derechos de privacidad. Y eso sí es difícil. La gente quiere hablar sobre los terroristas musulmanes y quieren decir que todos los musulmanes son terroristas, que no es verdad. Pero no debemos decir eso. Cuando tenemos ese tipo de seguridad, nos permite tener protección distribuida y seguridad centralizada. Y lo que hemos aprendido es que la centralización falla y permite enfocar de una forma que no está bien. Por ejemplo, el incidente de Vodafone, que es un ejemplo muy bueno de un sistema de intercepción contra el primer ministro, pero nunca averiguaron quién hicieron la vigilancia. Y la persona que le hizo se le encontró en su apartamento muerto. Enforce traditional power structures, right, so that the police can wiretap someone. What we found is that another military agency or set of hackers or hay agencias militares o grupos de hackers que pueden explicar lo que está ocurriendo. Todas las estructuras de protección que había tradicionalmente están fuera de juego aquí. Da miedo si pensamos lo que está ocurriendo en Grecia, por ejemplo. Y en España hay algo que es bastante preocupante. Por ejemplo, hay una empresa, me he olvidado del nombre, creo que se llama Angetos, que hace un análisis de impresión de voz para España. ¿Habéis oído esto alguna vez? No, os puedo pasar un link. Está en planet.info. Si van a buscar noticias de España, lo vais a encontrar ahí. Y hay 100% del análisis e identificación de las voces de todos los usuarios de telefonía en España. Así que si vais a una protesta y utilizáis el teléfono para llamar, es posible que la policía te llegue y sepa cuál es tu afiliación política y sepa cuál es tu identidad y te puedan ocurrir cosas. Tal vez te hagan una auditoría
Tal vez te hagan una auditoría de Hacienda. ¿Por qué va a ocurrir eso? Pues parte de las razones es porque no es que el juez haya permitido eso, es que una máquina permite eso. La máquina no sabe si el policía está actuando de modo legítimo o no, o si tiene una autorización judicial. Cuando utilizáis la red de telefonía, todos vosotros estáis hablando con la policía y os estáis identificando. Si utilizáis GSMs privados, si utilizáis un teléfono codificado, esas cosas podrían protegeros potencialmente. Bueno, no os estoy demostrando que esta información que tengo es correcta, y los que quieran pensar que todo esto que estoy diciendo son tonterías pueden pensarlo, pero aquí está la información que tengo. Apple, por ejemplo, anima a que la gente hable para poder analizar la voz de las personas y les puede identificar. Y eso da miedo, porque controlar identidad es una forma de control muy dura. Las agencias del Estado y las agencias no estatales no es una lucha entre ambos, no es una lucha entre nosotros contra el Estado, es una lucha entre autoritarismo y libertarismo. Hay personas que pueden acceder a la tecnología, que tienen mucho poder sobre los demás. Cuando pensamos en terrorismo, pensamos en bombas, pero es que hay otro tipo de acciones. El control, la vigilancia, es un arma. Pasar de la vigilancia al control es un paso. Es como las minas antipersonas. Las minas antipersonas son herramientas que tenemos, pero ¿son esas las herramientas que queremos para el mundo en el que queremos vivir? Esa es la pregunta que tenemos que pensarnos. Cuando hablamos de seguridad, se habla mucho, se intenta incentivar el miedo hablando de terrorismo, pero ¿a cuántas personas mató Franco? Yo sé que mató a un mogollón de personas, un montón de personas en aquella época, y eso ocurre en todos los lados, también en Argentina. El Estado hizo desaparecer a cantidades ingentes de personas. El caso de Colombia es el mismo, los Estados Unidos. Eso ocurre prácticamente en cualquier lugar del mundo. Hay una lucha entre el poder y los que están en el medio, es decir, entre nosotros, y nosotros somos los que estamos perdiendo. Y esto es algo que se puede cambiar cuando dejamos de utilizar aparatos de seguimiento, aparatos que dan información de modo gratis, pero para eso tenemos que tener alternativas. El diálogo es muy duro. El diálogo muchas veces es sobre terrorismo, sobre pornografía infantil, sobre blanqueo de dinero. Esos son los jinetes del apocalipsis. Cuando alguien habla de cualquiera de estos temas, si alguien nos habla de ¿qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la proporción? Esas son palabras que muchas veces no están en el diálogo. Y es difícil introducirlos en el diálogo. Durante la mayoría de la historia no hemos tenido la situación que tenemos ahora. Controlar estos conceptos es lo que nos va a dar libertad y nos va a dar seguridad. Necesitamos un mundo en el que haya privacidad. Muchas personas dicen que no, que ya vivimos en un mundo que está más allá de la privacidad y que tenemos que superarlo. En el mundo en el que vivimos no hay privacidad y lo tenemos que aceptar. Yo creo que eso no es así. Hay personas que dicen, bueno, que es así, el poder, quien tiene el poder está controlando nuestra información. Eso es lo que ocurriría si realmente viviéramos en ese tipo de sociedad. Y bueno, podríamos tolerar eso si estuviésemos en una sociedad con muchos privilegios y no hiciera falta tener miedo a que nos vigilen. Jacob, has señalado los riesgos que hay que tener en cuenta para hacer que el mundo siga siendo un buen lugar y que sea cada vez mejor. Mi pregunta es, ¿tú podrías trabajar para tu gobierno para aclararles esta idea? No me interesa en realidad.
Creo que es bueno. Yo no estoy en contra de las organizaciones o de los estados, pero prefiero dedicar mi tiempo a trabajar en cosas específicas y a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro. Porque es muy difícil que tus objetivos no cambien si lo haces en otros entornos. Si el objetivo es el beneficio, si te pagan más para vender más de lo que estás fabricando, estás afectando a las libertades. Ya no se trata de proteger a ciudadanos, se trata de obtener beneficios. Y si recibes dinero, no estás alcanzando tu beneficio principal. El gobierno de los Estados Unidos es plural, como el gobierno español, como la Unión Europea. Los derechos humanos, en Estados Unidos tenemos un departamento, Ministerio de Derechos Humanos, en el que yo colaboro, que muchas veces da hasta risa. Otras veces sí que tiene sentido. Pero no tenemos un país único. No todo el mundo, ni todas las ciudades de España o de Estados Unidos son las mismas. No es lo mismo Vigo que Barcelona que Málaga.